Nos acompaña en esta tarde en Tele7 Luis García Jambrina. Luis, buenas tardes, bienvenido. Hola, encantado. La Corte de los Engaños, tu nueva propuesta, una historia que parte de un hecho real, que es el intento de asesinato, el atentado, de Fernando el Católico. Esto es un hecho real, no es inventado, aunque no sé si demasiado conocido. Igual la gente ahora está diciendo, madre mía, ¿pero cómo fue esto? Fue un auténtico intento de asesinato de un hombre, pero que no se sabe si actuó él solo, si fue una conspiración, y todo eso te sirve a ti de premisa para elaborar esta novela. Efectivamente. Ese es el punto de partida y de llegada de la novela, un hecho que efectivamente es poco conocido, incluso entre personas algo aficionadas a la historia, y yo creo que fue un hecho muy relevante. Creo que también se le echó tierra sobre el asunto en su momento. No debió de interesar mucho que se supiera si había o no había una conspiración política. Es un poco como el caso de JFK, muy parecido. Si el asesino actuó solo o bien estaba respaldado por esos conspiradores. Sí, eso es lo que llamamos ahora los autores intelectuales del hecho, ¿no? Y bueno, por eso me atrajo. Es un suceso que tiene misterio, tiene intriga y tiene emociones y pasiones, y de ahí que lo convirtiera en el eje un poco de la novela, pero hay más que eso. También es un recorrido también por todo el año 1492, y yo creo que lo más importante es que está contado por tres mujeres. Tres mujeres muy diferentes. Muy diferentes entre sí, y de diferente religión y condición, y que entre las tres pues van entrelazando esa historia. Es como una especie de tapiz que tejen a 6 manos de ese año tan decisivo, para bien o para mal, para la historia de lo que luego se llamó España, ¿no? Entonces ahí tienes pues desde las historias íntimas y personales de esas mujeres, y luego esos grandes sucesos de ese año que culminan con ese intento de asesinato. Vamos a hablar un poquito de esos personajes, esas tres mujeres fuertes, tan diferentes, que como dices son el eje vertebrador, aunque hay más personajes, pero vamos a hablar de cada una, si te parece, Luis, de esos personajes, de esas mujeres. No sé si es casualidad el que hayas también centrado el foco de atención en ellas. Bueno, cuando estaba planeando la novela, y esta la planeé a conciencia, vi que destacaban ahí unas mujeres. Es una época, de todas formas, y esto también es un rasgo poco conocido, en la que hay bastantes mujeres que destacan, sobre todo en el ámbito de la corte, empezando por la reina. Para bien o para mal, es una mujer excepcional y de carácter muy fuerte. Yo creo que era la que tomaba las grandes decisiones políticas, y ella se supo rodear, decía que siempre de lo mejor, fueran hombres, mujeres, judíos o cristianos. Y había varias mujeres que la asesoraban en cuestiones políticas, religiosas o culturales. Una de las protagonistas es Beatriz Galindo, que fue a la corte cuando tenía 16 años como maestra de latín de la reina, porque tenía fama de docta sabia, de docta y de sabia, de docta puela, de niña sabia, en Salamanca, donde se supone que estudió, no sabemos cómo, con el maestro Nebrija. Y bueno, esta es una de las narradoras que nos cuenta el punto de vista más cercano a la corte, porque ella convivía con la reina, era dama y era consejera también de la reina. Y junto a ella hay 2 mujeres que ya no son históricas. Bueno, Beatriz Galindo es la famosa latina, que da nombre a un barrio de Madrid. Y luego están estas 2 mujeres que ya he tenido que inventármelas, porque claro, de las mujeres que no estaban en la corte, pues no hay documentación, no hay testimonios, ni menos aún en primera persona. Entonces una de ellas es una judía, una joven judía barcelonesa, que sufre en propia carne pues todo el edicto de expulsión, y la otra es una noble catalana, de esa nobleza enfrentada con los reyes porque quieren conservar sus fueros, sus usos y sus costumbres frente a ese intento de unidad de todos los reinos bajo una misma corona, ¿no? que propiciaban los reyes católicos. Estas son las 3 mujeres que van pues desde diferentes posturas y religiones y condiciones, contando sus casos particulares. Las 3 fueron víctimas de alguna manera de las decisiones políticas o privadas de los reyes, sobre todo del rey Fernando. También se habla, por supuesto, de las figuras de Fernando y de Isabel la Católica desde diferentes perspectivas, ¿no, Luis? Y un poco, a diferencia de lo que suele ser habitual en series
que todos conocemos o novelas que suelen estar siempre en primer plano, ahí como posando para la historia y hablando así engoladamente, ¿no? Como si fueran a recoger por escrito sus palabras. Aquí no, aquí aparecen en un segundo plano, siempre en contextos privados, donde los vemos pues eso como probablemente fueron más humanizados, con sus discusiones, con sus debilidades, y viendo, por ejemplo, cómo tratan algunos de los grandes acontecimientos, pues es en ese ámbito más privado. Y las que están en primer plano pues son estas tres mujeres que hemos mencionado, pero luego hay multitud de personajes, la mayoría históricos. Está Colón, está Torquemada, está el rabí mayor de Castilla, en fin, toda esa gente que pululaba entonces por la corte. ¿Cómo ha sido el proceso de creación, Luis, para hacer esta novela? Una novela que tiene esos tintes históricos, en personajes reales, pero también hay ese punto de acción, de esa intriga, de lo que la corte, ¿no? Esa sede de poder, de venganza, tema personal, pero a la vez también esas ansias políticas de alcanzar el poder. O sea, que no es una novela histórica al uso, no. Para la gente que igual dice, es un recorrido exhaustivo. O sea, hay historia, pero también hay esos ingredientes de una novela, pues eso, ¿no? De acción y de intrigas personales políticas, vamos, que es lo que vemos también ahora mismo, ¿no? Como un Juego de Tronos, vamos a decir, ¿no? Sí, efectivamente, porque, bueno, era una época muy conflictiva. Donde no te podías, tenías que estar mirando siempre casi a tu espalda. Y ahora yo quiero luego comentar lo que le salvó la vida a Fernando el Católico, pero es que claro, él no viró bien a su espalda y es como le quisieron asesinar. Te descuidas un momento. Ahí incluso tu propio consejero casi te apuñalaba por la espalda, ¿no? Sí, es un mundo que todavía tiene un pie en la Edad Media, donde esas cosas eran muy frecuentes, ¿no? Que los reyes fueran asesinados, envenenados, acuchillados. Eso por su propia etcétera. Familia, ¿no? El hermano que quería, ¿no? Claro, la corona y, y le quería asesinar a su propio hermano o hermana. Ahí no había eso de los lazos de sangre, se rompían enseguida, ¿no? Y bueno, pues todavía estamos en ese mundo, de todas formas, eso, de una manera u otra, las cortes reales siempre han sido igual, con más o menos sangre, pero siempre con todas estas intrigas y estas cuchilladas por la espalda, etcétera. Y también es una época además muy conflictiva, por eso hablamos de novela histórica porque, bueno, intentas reconstruir un poco cómo era ese momento, sobre todo cómo eran las ciudades, Granada y Barcelona, para que la gente parezca que conforme lee la novela, que está allí, que está paseando por esas ciudades, pero efectivamente lo que hay es mucha acción, mucha peripecia, mucha intriga, muchas emociones, muchas relaciones amorosas que cuentan estas mujeres. Son historias además poco convencionales y en este caso además de personas, de mujeres muy extraordinarias. Hay un poco de todo, es eso, es como un tapiz hecho de diferentes hilos, donde tienes momentos de tragedia y hay momentos muy duros en la novela y momentos de comedia, ¿no? En esas peripecias que viven algunos personajes, que aunque la novela se centra en esas dos ciudades, también se mueven mucho, ¿no? Pues recorren toda la península, ¿no? Porque claro, ir de Granada a Barcelona era un viaje tremendo, encima tenían que pasar por muchas ciudades donde tenían un poco que ser recibidos y que cumplir alguna función. Entonces hay de todo. La historia es simplemente los hechos de los que partes y que tratas además de ser fiel a esos hechos, ¿no? Pero hay mucha peripecia, como yo creo que la había en esa época, ¿no? Vemos como las guerras están cambiando, ya no son esas guerras de caballeros andantes, sino que ya se emplea la artillería, que es una forma de matar más anónima y más efectiva. En fin, es ver un poco eso, pero muy integrado en la trama de la novela y en las vidas de estos personajes. Bueno, un recorrido apasionante, Luis, porque además, como antes comentábamos al comienzo, en esos segundos, ¿no?, en el que se podía haber producido, ¿no?, haber llevado a cabo ese asesinato, ese atentado, que creo que quedó bastante mal herido el rey, pero bueno, consiguió salvar la vida, y salvó la vida, y esto, corrígeme si me equivoco, por ese toisón de oro, por ese collar que llevaba, sí, que realmente le salvó la vida. Le salvó la vida porque parece ser que el filo de la espada
fue a parar a uno de los eslabones de ese collar y entonces desvió el golpe y en vez de ir a parar directamente al cuello, pues incidió sobre la clavícula, que se la rompió. Eso fue una herida muy profunda, pero no de gran gravedad, y tuvo suerte, además de que se la curaron, limpiaron y suturaron a tiempo, y por eso no murió. ¿Qué habría pasado si este asesino habría llevado a buen término, bueno, pues ese asesinato, ¿no? Sí. Acabar con la vida del rey? Es una habría pregunta, cambiado toda la historia, quizás no solo de España, sino de Europa. De Europa, de eso que se llamaba entonces la cristiandad. Es que es un momento además muy delicado y cualquier giro podía haber cambiado bruscamente los acontecimientos. Yo supongo que la que hubiera tomado las riendas sería la reina Isabel de Castilla. No sé si la habrían dejado o no, pero ella inmediatamente se habría hecho cargo también del reino de Aragón, probablemente bajo la forma de regencia o como gobernadora, y bueno, habría intentado acelerar un poco ese proceso en el que ella, yo creo que creía mucho más que Fernando de unificación. Pero no fue así. La prueba de que ella era la que dominaba dentro de ese matrimonio es que cuando ella muere en 1504 se producen toda una serie de conflictos, bueno, que terminaron en la reclusión de la pobre Juana la Loca para que no gobernara, y esa lucha entre Fernando y su yerno por gobernar Castilla, ¿no? Que fue un momento bastante conflictivo. Entonces, bueno, la novela plantea un poco todas estas cosas. Al final también un poco es el lector el que también tiene que imaginar qué es lo que pudo pasar. Pero bueno, a través de estas tres mujeres yo sí intento también dar mi visión de lo que pudo ser esa época, y sobre todo este atentado, de todos los antecedentes, porque había mucha gente que quería acabar con la vida. O sea, quería más gente que no estaría vivo que la que deseaba su bien, ¿no? Había muchos intereses encontrados ahí en ese momento, y mucha gente partidaria de que desapareciera o dejara de molestar. Pero también otro de los elementos de la novela es las consecuencias que tuvo ese atentado fallido, ¿no? Cómo la reina, suponemos que fue ella, supo sacar ventaja política a ese atentado por medio del castigo al que someten al agresor. Es un caso que tiene mucho parecido, al menos en este aspecto, con el de la muerte de Kennedy. Muchas cosas similares. Luis, yo te quiero agradecer, nos tenemos que ir a Publi, el que hayas situado también, puesto a estas tres mujeres tan diferentes, pero como protagonistas, porque muchas veces el papel de la mujer a lo largo de la historia siempre está ahí, pero se silencia, no se cuenta. Las mujeres mandaban y mucho, pero no solamente Isabel, a que siempre ponemos el ejemplo de Isabel, pero había muchas mujeres dentro de la corte que también mandaban, conspiraban también, efectivamente, y como se suele decir, cortaban el bacalao. Y no se ha contado tanto, pues en esta novela encontramos a esas mujeres protagonistas, por fin también de una novela. Luis, también esa historia no tan conocida de ese intento de asesinato de Fernando el Católico, que habría pasado. La mujer Isabel no tuvo nada que ver, ¿no? Eso sería ya un culebrón. No, vale. Ella estaba muy enamorada de Fernando, para su desgracia. Y hay muchos que igual piensan, pues igual fue ella, no. Para su desgracia estaba muy enamorada. Y de ahí los grandes ataques de celos que sufría la pobre. Luis, ¿te estás pensando ya en la siguiente o todavía hay que cuidar el bebé? Estoy ya con la siguiente. ¿Se puede contar, puede avanzar algo? Bueno, puedo avanzar porque será la tercera entrega de dos novelas que van a formar como una tetralogía. Son las dos primeras que publiqué, el manuscrito de piedra y el manuscrito de nieve. El protagonista es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, que es una especie de pesquisidor o detective de aquella época que tiene que resolver una serie de asesinatos, y además que es lo que permite que conozcamos un poco cómo era la vida en aquel tiempo, sobre todo en la ciudad de Salamanca, la universidad, etcétera. Y voy a prepararla, estoy con la tercera entrega,
que también va a estar protagonizada por Fernando de Rojas, y será en la Salamanca ya del siglo XVI, que es la época dorada de la ciudad, y va a haber muchos personajes históricos muy interesantes, pero muy poco conocidos. Luis, prometes, bueno, si te lo permite el tiempo y demás, venir aquí al programa a presentar la novela. Lo prometo, claro Vale. que sí. Vengo encantado, de verdad. Antes lo comentaba fuera de antena, y vengo muy contento a Bilbao, porque es una ciudad que me gusta y donde hay gente a la que quiero, y por supuesto que vendré con mis criaturas. Hecho, pues aquí te esperaremos en esta ya tu casa, a Objetivo Vizcaya, en Tele7. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a Mamen Abad y desgranamos su blog. Será después de la publi. No se muevan.